Buenas noches. Good night. Mientras se van ubicando y pues para hacerlo un poquito, no sé, como ordenado, entonces también saludamos a las personas que están en YouTube. Hayan o no hayan, se les saluda. Se les lleva en el corazón. Y saludamos también a los que se vayan a unir. También los saludamos. Y vamos a ir a nuestro estudio. Estamos allí estudiando la epístola de Jacobo, el justo, ¿cierto? Muy bien. Y entonces vamos allí. Ahí. ¿En qué capítulo entramos? ¿A qué capítulo entramos? ¿A qué capítulo entramos? Entramos al capítulo 4. Entramos al capítulo 4. Ya hemos visto, entramos al segundo punto, o digamos al punto B del tercer punto. ¿Sí o no? ¿Está conmigo o no? ¿O ya se perdieron? Regálanos las diapositivas para seguir el curso. Entonces, tenemos la primera diapositiva, que son los 3 puntos para estar alegres, o sea, para ser perfectos. Allí la intención de Jacobo es exhortar a la iglesia para que ande en la gracia de Dios, o sea, para que estén. No hay persona que no pueda estar feliz, o mejor, para poder estar feliz, o de la manera que yo puedo estar feliz, es porque estoy satisfecho, soy perfecto. Ahora, no que hayamos alcanzado toda la perfección, pero sí estamos allí avanzando. Entonces son 3 puntos que hacer en diversas pruebas: la necesidad de la sabiduría y la confianza en Dios, ¿cierto? ¿Qué hacer en diversas pruebas? Vimos 3 puntos, ¿cierto? El estado de la tentación, cómo comprender la prueba y el equilibrio, ¿cierto? Después pasamos a la fe en Dios, la confianza en Dios. Y allí vimos la parcialidad, cómo queda la fe sin obras y la lengua. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Después pasamos al otro punto, a la sabiduría, ¿cierto? ¿Cierto? La necesidad de la sabiduría. ¿Mm? Y allí entonces vimos hace 8 días los celos. Hoy vamos a ver el egoísmo, y si alcanzamos la murmuración, y dentro de 8 días vemos la injusticia y el corazón, si nos alcanza el tiempo. Y después vemos el capítulo 5, que es como el capítulo 1, un de todito de todo. ¿Mm? ¿Cómo? Sí, un de todito de todo, valga la redundancia. Sí. Porque puede ser un de todito de nada. Ok, muy bien. Entonces, hace 8 días vimos los celos. Cuando estábamos hablando de celos, ¿de qué estaba hablando? De la envidia, de la codicia, ¿no? Y es que terminamos. Es importante tener en cuenta, no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos estudiando los mandamientos, ¿ustedes recuerdan qué número representa el no? No, no, no se acuerda. No se acuerda. ¿Cuántos sí, cuántos nos hay en los 10 mandamientos? 5. Entonces son 5, ¿cierto? ¿Y qué es el no? El poder de decisión. ¿Mm? Por decir, yo les digo, ¿cierto que sí? Y por lo general la gente intenta hacer como, y la gente hace como, eh, el no es, cuando yo digo no, tengo autocontrol. Y allí es a donde vemos los 5 mandamientos siguientes, que es el autocontrol. El no es el autocontrol. Y la codicia habla de autocontrolarse. Y en eso estamos. Porque cuando hablamos de los celos,
encontramos y estuvimos hablando de tres formas de celos, ¿no? El celo del animal cuando entra en celo, ¿sí? Eso lo encontramos en la Biblia, ¿sí? El celo, ¿cierto? De amor y pasión con el que nos cela Dios y con el de las parejas, ¿sí? Que es como protección, guardar, es mío, ¿cierto? Y aquí estuvimos hablando que tiene una raíz que habla del nido, ¿cierto? Es mío, es de mi pertenencia, es de nadie más. ¿Mm? ¿Cómo? Kem, muy bien. Y estuvimos hablando de esta otra que pues obviamente son los celos, pero de la codicia, de la envidia. Y entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, muy bien. Santiago capítulo 4, verso 1 hasta el verso 10, vamos a mirar y vamos a trabajar este otro punto que es ¿cuál? El egoísmo. Muy bien. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, son pensamientos seguidos, entonces vamos a enfocarlo. Permíteme un segundo aquí, que estoy intentando llegar aquí. Y llegué. Ok. Ve, ¿qué tanto? Es que no, este otro, muy bien, ahora sí. Ya, por fin llegué. Wow. Egoísmo. Muy bien. Eh, vamos a leerlo. Vamos a leerlo y le voy a pedir el favor a Mateo que ya tienen los dos videos. Son dos videos cortos. Los vamos a ver ahorita. Pero nos van a ayudar para entender un poco esto. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y aquí encontramos, hay veces uno dice, ¿cómo así? O sea, luchamos, codiciamos, intentamos, ardemos de envidia y no podemos alcanzarlo porque no pedimos. ¿Cómo así? Pues no pedimos, o sea, así tengamos envidia, si pedimos, lo vamos a obtener. No, o sea, es como irónico, ¿no? Pero ahorita vamos a mirarlo en otras versiones y lo vamos a poder comprender. Vean lo que dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y vamos a poder comprender un poco lo que está aquí, porque a veces nosotros damos versículos, y la vez pasada con unos amigos que nos reunimos, estábamos hablando de la palabra de Dios, y él me dice, sí, claro, pero como dice el apóstol Pablo, yo puedo retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, pues, no estoy de acuerdo en total con usted, entonces yo recojo de usted algo bueno y pues lo que no me parece, pues no lo dejo. Y yo dije, ¿usted cómo está citando la Biblia? ¿Usted cómo está citando la Biblia? El texto no, y no hay ningún texto de la Biblia que dice de la palabra de Dios o como se exprese la palabra de Dios, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. No hay ningún texto que hable de eso. Y me dijo, ¿cómo que no? Y yo no. Allá el texto dice, retened lo bueno y quita o deja de hacer lo malo. Eso es otra cosa totalmente diferente. Y a veces pasa con los textos que nosotros tenemos en la Biblia. ¿Cómo los citamos? Y hablábamos hace unos días con mi esposa, ¿no? ¿Cierto, amor? A veces citamos los textos y los citamos totalmente mal. ¿Por qué? Porque los citamos de como nos los han citado o como yo lo he escuchado, pero verdaderamente los cito como está aquí en la Biblia. Entonces uno dice, wow, tengo que mirar. Y he hecho un trabajo en estos tiempos de qué es lo que yo estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo y cómo lo dice la Biblia y cómo lo dicen otras versiones para mirar a ver si verdaderamente está así. Verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera
pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces nosotros decimos, wow, yo voy a resistir al diablo, voy a resistir al diablo. Y bueno, vamos a darnos cuenta a qué diablo está hablando acá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perdón, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Recuerde, hay ya una vez más doble ánimo, ¿cierto? Habla aquí. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Recuerdo por allá una canción que dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará, alto, muy alto, y Él los exaltará. Más o menos así dice la canción. El verso 2 en la traducción, en la Dios habla hoy. Mientras yo hago algo acá. El, el, el escritor de esta carta, Jacobo, se hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Recuerde que el punto anterior, que hablamos de los celos, también fue una pregunta. ¿Qué pregunta fue? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora se hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos de vosotros? Entre vosotros. Y dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y si tú me lo puedes regalar, regálame el verso 1. Ahí le puedes dar full contexto. ¿Sí? No, Dios ha hablado. Tranquilo. Si quieres, cámbiala aquí abajo. No necesariamente tienes que cambiarla de arriba. Ahí le tienes que dar buscar, o si no, no te cambia. Vean lo que dice. Ahora sí. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ahora, búscame la, la palabra, la versión, la palabra. Ahí mismo, pero entonces no desde arriba, sino desde ahí, desde la flechita esa. Sí. Sí. No tan rápido, porque baja, baja, baja. Ah, ahí está. No, no la palabra de Dios. La palabra. Sí. Ayúdale ahí, Valentina, para que pueda. Sí, esa. ¿Ya cambiaste? Sí, ahí también le tienes que dar refresh. Porque lo cambiaste fue desde arriba. Muy bien. Ahora sí el versículo 1. No, no te cambió. Permíteme un segundo, porque entonces no es esa. No, la Biblia de Dios para todos. Es que ahí en una de esas tres versiones está diciendo que hay dos. Pero siempre que lees arriba le tienes que dar refresh. Verso 1.
vienen, viene de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están ligados, librando una guerra interior. Ustedes desean las cosas peores, pero esa no es. No. Regálame un segundo, yo la busco acá y para podérsela leer, porque yo la tengo, no la escribí y y es interesante, es importante mirarla. Sí, Dios para la, la versión de Dios habla hoy dice, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra interior, pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ahora, si nosotros estamos pensando en esa lucha interior, ¿de qué lucha estaríamos hablando? Del bien y del mal. ¿Y cómo hablamos de ese bien y del mal? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de ese bien y ese mal? ¿Sí se acuerdan? Estuvimos hablando de ese bien y de ese mal, ¿cómo? Como Eliezer hará y Eliezer Hatov, ¿cierto? Y es importante esto. ¿Por qué? Porque cuando yo puedo entender que hay dentro de mí un conflicto interno, entonces allí es en donde yo necesito mirar es a mi interior, no mi exterior, no en mi exterior. Lo que está diciendo aquí el escritor de esta epístola está diciendo, miren en su interior, no en su exterior. Nosotros intentamos casi siempre resolver el exterior, ¿sí o no? Bueno, ¿y por qué? No, es que yo voy manejando y, ay, hubiéramos, ay, pero si hubiera, ay, pero si no, ay, pero... ¿Por qué? Porque siempre estamos resolviendo ¿qué? El exterior. Para nosotros es importante el exterior, ¿cierto? Pero para Dios no es importante el exterior, para Dios es importante el interior. La codicia, la mente, las maquinaciones, ¿se acuerdan allá cuando el apóstol Pablo estaba hablando de las maquinaciones? Las maquinaciones del mal, ¿m? Aquello que nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto? Y no sé si me puedes ayudar allí con el tablero, Mateo. Y este sí no me... No, es que estoy intentando escribir, pero no me escribe. No estoy intentando escribir en rojo y no. ¿Me ayudas aquí? Y tú me ayudas ahí. Entonces, Yeser hará y Eser Tov. La decisión del bien y del mal en nuestra vida. ¿Eh? ¿Qué puedo decidir? Y entonces allí es a donde hemos mirado, ¿cierto que nos está escribiendo? Allí es en donde podemos mirar, entonces podemos ver ese ángel y ese demonio, ¿cierto? Y por lo general cuando decimos del ángel y del demonio siempre estamos ahí, ¿qué? Mirando. Me gusta la actitud de la última de Tom y Jerry, porque, bueno, la otra, la del plato, sí, pues, sí, el de arriba, ¿cierto? Entonces, sí, bajar. Pero me gusta el de Tom y Jerry, porque me gusta, y yo no me había puesto y no me había fijado en las caricaturas de Tom y Jerry, pero las caricaturas de Tom y Jerry hablan de la vida más allá, hablan de más o menos lo que sucede en el infierno y habla de las decisiones y todo. Y entonces, y habla de esas decisiones y habla de todo esto. Pero me gusta cómo termina porque el ángel malo o el diablo, ¿cierto? El que lo representa, gracias papi, gracias. El que lo representa dice, ¿por qué? ¿Por qué siempre decidimos nosotros?
Dejémoslo que él tome la decisión. ¿Y ahí queda? No, ahí no queda. El ángel bueno le dice, pues me parece bien, escoge tú, pero yo confío. ¿Quién termina hablando? ¿El ángel bueno o el ángel malo? Termina diciendo el ángel bueno, diciéndole a él, está para que yo confío en ti, que tú vas a qué? A decidir el bien. Porque hay que tomar las buenas decisiones. Entonces, allí entonces encontramos la... Y encontramos también y el Yeser Hatov. El Yeser Ha, recuerde, la decisión de hacer el mal, de la inclinación hacia el mal y la decisión de la inclinación hacia el bien. Y allí entonces aquí el escritor dice, bueno, ¿cuál es tu inclinación? Pues la inclinación tuyo son las pasiones. Ahora, hay que tener en cuenta porque ahí intenta hablar como adulterio, uy, sí, no, fornicación, lascivia. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de cuál es tu deseo. El deseo de tu corazón. ¿En dónde está el deseo de tu corazón? Y me encanta porque antes de entrar al 3, al versículo 3, yo tengo que entrar y hablar sobre la intención allí, lo que está en admiración. Oh almas adúlteras. ¿A qué se referirá aquí el escritor Jacobo? ¿A qué se referirá cuando dice, oh almas adúlteras? Recuerden ustedes recuerdan la definición de adulterio, cuando estábamos hablando de adulterio, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahí ya lo escribí. Tiene que ver con adoración. ¿A quién adoras? ¿Adoras a tu vientre o adoras a Dios? ¿Mm? Y esto es interesante, porque aquí está hablando de cuando habla de la codicia, de cuando habla de la envidia, cuando habla allí de esa lucha que nosotros tenemos interna, está hablando de no una seducción externa que viene a nosotros, sino es lo que me gusta o lo que me deslumbra mejor. Y entonces cuando está utilizando allá, o almas adúlteras, no sé si me puedes ayudar a borrar allá, ¿cierto? Nos encontramos con una expresión allí en la palabra griega que es, me toca escribirla, me toca escribirla por moichalis. Permítame aquí, yo le pongo aquí aquí moichalis. Moichalis. Y moichalis tiene que ver con en dónde pongo mis ojos. ¿En dónde estoy colocando mis ojos? ¿En dónde estoy poniendo mis ojos? El deseo de mis ojos. ¿Se acuerdan lo que decía el Señor Jesús? Que ¿cuál es la ventana del alma? Los ojos, ¿cierto? Pero también dice que lo que entra, ¿cierto? No es lo que daña, sino es lo que sale. Y ahora más adelante podemos ver. Pero en griego esta palabra, moichalis, tiene, y bueno, discúlpeme, yo no sé, yo intento buscar estas palabras para poderles encontrar un sentido, pero esta raíz moi quiere decir yo.
mi yo, mi deseo. Entonces aquí, si está hablando de el Yeser Hatov y el Yeser Hará, y está diciendo de Molchaelis, está hablando de mí, pues cuando llega el verso 7, cuando dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, ¿de quién se está hablando? ¿De resistir qué? ¿Qué parte? La parte mala, o sea, la parte de mi interior que es mala, la tengo que ¿qué? Resistir, la tengo que ¿qué? Doblegar, la tengo que ¿qué? Humillar. Por eso es que termina diciendo humillados. Y ahorita hablaremos sobre eso. Vamos al verso 3. Verso 3. Dice, ¿qué dice en el verso 3? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para ganar, para gastar en vuestros deleites. Y muchos de nosotros nos haremos la pregunta, bueno, si yo tengo plata y si yo me gano la plata, ¿en qué me la voy a gastar? En mi deleite. O sea, ¿está mal? Si yo nomás leo este versículo y muchos de nosotros decimos, Señor, perdónanos porque pedimos para nuestro deleite. ¿Y entonces para quién vamos a pedir? Si yo quiero que Dios me provea para algo, pues es porque yo lo deseo, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿no puedo pedir para lo que me conviene? ¿Eso es lo que está diciendo Jacobo? ¿Pedís y no recibís porque pedís para gastarlo en vuestros deleites? Y lo enfocamos, y lo enfocamos solamente en eso. Entonces, lo que hacemos con ese verso es que lo sacamos y lo desencajamos y decimos, no, es que solamente a veces le pedimos a Dios. Cuando le pedimos, ¿en qué versión estás leyendo ahí? Pues vamos a mirar la PDT. Sí, la PDT no es la de la señal de cable, no es esa, sino es sí, la palabra de Dios para todos, la PDT. Y vea lo que dice la PDT. Cuando cargue dice, vea lo que dice, verso 3. Vea lo que dice. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala. Para poder gastar en sus propios placeres. ¿Qué placer? ¿El placer del bien o el placer del mal? ¿Y cuáles son las razones malas? Pues las que conseguimos arriba, en el verso 2. En el verso 2 dice, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Pues si pedimos con envidia, pues para poder mostrarle a los demás, pues no lo vamos a recibir. Porque pues obviamente, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios algo solamente para mostrarle a los demás? O para, bueno, utilizo esa palabra, ¿no? Para chicanear o para mostrarle a los demás. Y no es de esa manera. No es con ese razonamiento. Si pides, pues pides para deleitarte. Tú puedes pedir. Puedo pedir. Y Dios proveerá, Dios abrirá, como dice allí, las ventanas de los cielos, pero ya sabemos que Él lo que hace es abrir los medios necesarios para que tú puedas suplir y para que tú puedas, no, pues es que, Señor, no he tenido vacaciones en 3 años y quisiera irme para Cartagena. Ay, no, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no porque estoy deseando para... No, eso no es eso. ¿Mm? Pero si estoy diciendo, no, es que fulanito se fue a la Florida y es que no me parece, Dios, ¿cómo es posible que ellos sí vayan a la Florida? No, yo me quiero ir es para Londres. Espérate un segundo, eso no lo vas a recibir. ¿Por qué?
Porque de una vez tu corazón está en modo ¿qué? En modo envidia, en modo codicia, está buscando allá tener. Y me gusta, no sé si es esta misma versión que dice al terminar, dice, su envidia puede llegar hasta el extremo de matar. Y aún así no conseguir lo que quieren. Uy, yo recuerdo, aquí puedo destaparme, yo recuerdo una vez, yo ponía en aprietos mucho a mi mamá. Y una vez teníamos una presentación, yo era del grupo de danzas de una iglesia y teníamos una presentación. Y es más, nos habían puesto un límite y por lo general pues yo siempre trato de cumplir dentro de los límites, ¿sí? Y pues si yo estoy ahí, yo era uno de los que si yo estoy ahí y mi mamá también quiso que yo estuviera ahí, entonces hay que suplir para que yo esté ahí. Y entonces yo, mamá, y tenemos, y mamá, y tengo que comprar, y mamá, y tengo, y mamá, y tengo, y mamá, y tengo, y teníamos ya, la presentación era 2 días después, teníamos que ya tener las cosas listas, esa misma noche teníamos un último ensayo, y al otro día era la presentación, y ya tenía que tener todo, y ya todos lo tenían, pero yo no, y yo decía, yo necesito, yo necesito, yo necesito. Y mi mamá con gran esfuerzo lo compró. Y yo, listo, lo tengo. Descansé. Cogí, me preparé esa noche, fui a la iglesia y me dijeron, hemos cambiado los planes, usted no va. ¿Ah? Y ahora cómo yo le digo a mamá que no voy. Y ahora cómo hago. Y así, y no solamente me pasó una, me pasó varias veces. ¿Por qué? Porque uno por lo general siempre busca lo suyo. Y cuando me encontré con este verso, me encontré con eso. Bueno, ¿y qué verdaderamente yo recibo de un tiempo, después de todo eso, porque yo después de eso ya no seguí danzando, después de eso ya no seguí en el grupo, después de eso pues seguí haciendo otra cosa, pero ya cuando comencé el ministerio, yo comencé a pensar algo diferente. Pues ya no le voy a pedir nada a Dios, pues voy a esperar a que me llegue. Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces, de un extremo, uno se va al otro extremo. ¿Por qué? Porque como uno solamente ve, entonces yo vi que mi mamá con esfuerzo recibió, me dolió y fui y no me dejaron. Entonces pues voy ahora a lo hippie, a lo que venga. No, tampoco. Porque allí el texto, no, vea cómo termina el texto 2 diciendo, el texto 2 dice, el texto 2 termina diciendo, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y terminaría diciendo ahí en el verso 2, pues ustedes simplemente no se esfuercen, pídanselo a Dios y Dios se lo concede o se lo da. Pero el verso 3 comienza a decir, espérense un segundo, ustedes no pueden obtener cuando le ponen una razón diferente a lo que es. ¿En dónde está el corazón? Y esto es lo importante. ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Mm? Y entonces yo puedo mirar varias cosas aquí. Uno de los puntos claves, pues claro, cuando yo vengo a la palabra primero, ¿quién es el que se tiene que ver primero? Tengo que ver yo. Y la palabra tiene que hablarme a mí. ¿Mm? Y cuando estaba mirando tuve allí que ver varios textos. Y uno de los muchos, seguimos en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Ahora, este señor es muy buena gente, porque repartió los bienes en qué? Estando en vida. Y el que reparte y comparte se queda con la mejor parte. No, pero aquí tenía 2 hijos, pues le dio al uno. Pues si le reparte al uno, me imagino que le tuvo que repartir al otro. Me imagino, porque aquí no dice. Le repartió, sí, ahí dice que le repartió. Y les dio. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una ¿qué? Provincia. Me voy a ir lejos para que nadie me moleste, ¿cierto? Ya que tengo plata, entonces voy tan tan tatarán tan tan tatarán tan, sí, la vida loca. ¿Eh? Y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviéndolo perdidamente. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama esta parábola? Pero la versión de la palabra pródigo, ¿qué quiere decir? El hijo, ¿qué fue lo que hizo? Derrochó. Entonces aquí es el hijo derrochador. Eso es lo que quiere decir pródigo. El hijo que derrochó. Ahora, cogió, fue y se gastó todo. Y cuanto todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Pues claro, ¿cómo no iba a llegar el hambre a esa provincia si el hombre llegó con tanta plata y le gastó a todo el mundo? Todos estaban viviendo a costillas de la herencia del otro. En aquellos días, en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. No había nada más. Vea, esta parábola se la está diciendo el Señor Jesús, se lo está diciendo ¿a quién? A los judíos, a sus discípulos. Y no había nada más ofensivo que apacentar cerdos. Si el cerdo era un animal inmundo. O sea, lo que está diciendo acá es que el hijo derrochador terminó criando inmundicia. Criando inmundicia. Criando animales que ni siquiera él podía disfrutar, podía comer. Eran animales inmundos. Ni siquiera podía tocarlos. O sea, al tocarlos y al estar allí, ya se hacía inmundo él. O sea, aquí le está hablando a los judíos. Y él está de una vez los judíos, como así, espérese un segundo. Si uno toca un cerdo y se vuelve inmundo, tiene que tener un tiempo para purificarse. Entonces prefiero no tocarlo. Pero aquí tenía tanto que hasta el alimento de los cerdos lo anhelaba, lo deseaba. Imagínense eso. ¿Y qué comían los cerdos? Pues ahí dice algarrobas, pero eso no quiere decir de que los cerdos comieran eso. ¿Y cómo lo comían? Entonces aquí lo que podemos mirar es que no podemos ser hijos de derrochadores. Tenemos una ganancia. Somos hijos de Dios. Aquí Jacobo le está, ¿qué? Hablando a quiénes? A hijos de Dios. ¿Y qué les está diciendo? Venga, espérense un segundo, no codicien. Y lo que tengan, no lo tengan para envidia. No lo tengan para contienda. No contiendan los unos con los otros. Más bien, todo lo que hagan, háganlo por amor, háganlo por gracia, háganlo para que se les note el amor entrañable, que ustedes sean diferentes a los que están allá afuera, que ustedes sean diferentes y muestren quién los guía. Y cuando tengan algo, no lo derrochen, más bien que compártanlo, denlo. Ustedes recuerdan cómo vivían esas comunidades, ¿no? ¿Cómo vivían?
¿sí? Vendían todo, todas las cosas, ¿cierto? Y allí sería muy bueno que en algún momento usted fuera y mirara la cultura de los esenios. Ellos que vendían todo y se compartían todo. ¿Mm? Pero su primer visión, su primera responsabilidad era para los que, para los necesitados. Y quiero, bueno, no, eso no lo voy a decir, pero para los necesitados. Bueno, que dejemos ahí. ¿Mm? Otro punto también, otro punto. No podemos olvidarnos del mañana, ¿sí? Como dice por allá la canción, esa es la del filósofo allá, creo que es de Guatemala. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. ¿No? Vayamos allí a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, vea lo que dice. Versos 32 y 33. Vea lo que dice. Si como hombres, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué no me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Aquí está hablando de la doctrina de la resurrección de los muertos, ¿cierto? Y si está diciendo, no, pues estoy predicando y estoy haciendo y estoy llevando el evangelio, pero si no vamos a resucitar, pues ¿qué vamos a hacer? Pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿eso qué importa? No erréis, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto es interesante. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hay muchos que pueden hablar tonterías. Hay muchos que hablan y dicen, no, pero yo prefiero ir al infierno porque ya sí hay rumba y allá se... Ok, eso es lo que usted piensa. ¿Y desde qué punto él habla? Desde el punto de cómo él ve su vida. Pero espérate un segundo, es que nosotros ya la vemos diferente. Y si nosotros la vemos diferente, el comamos y bebamos que mañana moriremos, no debería estar en nuestro corazón. Eso fue lo que estaba en el corazón de quién, de allá de rico, ¿cierto? Que comía y se llenaba. ¿Ah? Y el otro, hasta los perros le lamían las llagas, ¿cierto? Y cuando murió el rico, descendió al infierno. Y cuando murió el que no tenía nada, a ese sí se le dio honra. Comamos y bebamos y que mañana moriremos no debería estar en nuestro pensamiento, ni siquiera en nuestro comportamiento. Ni aún las malas conversaciones. Ahora, cuando está hablando de malas conversaciones, son conversaciones erráticas. Yo puedo estar trabajando y muchos pueden estar diciendo muchas cosas, pero esas palabras yo las comparto, o sea, cuando digo las comparto es, comparto esa idea, comparto esos principios. ¿Cuáles son los principios de Dios? Es que nosotros conocemos a Dios, y si conocemos a Dios, conocemos su doctrina, y si conocemos su doctrina, sabemos el comportamiento de las cosas. Entonces, en la iglesia no debería haber contiendas, ni debería haber conflictos, ni debería haber codicia, ni debería haber avaricia, ni debería haber clases sociales, no debería. Y es ese pensamiento el que lleva al socialismo y al comunismo. Pero lo que pasa es que eso ya lo llevan ¿desde dónde? Desde lo humano, desde el corazón humano, apartado de Dios y queriendo que, haciendo lo humano, porque ya piensan de otra manera. Y entonces, teniendo estos pensamientos, pues tenemos que mirar Proverbios capítulo 3. Y allí simplemente vamos a pimponear en algunos versos del capítulo 3, porque el capítulo 3 es muy extenso, pero es interesante y les animo a que se lo aprendan todo.
Pero sí por lo menos que lo mantengan y que lo contemplen y que lo degusten. Vea lo que dice allí, porque aquí él está hablando. ¿Se acuerdan que los 7 primeros capítulos de Proverbios es el padre al hijo enseñándole, hijo mío, hijo mío, hijo mío? Y aquí vea lo que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Cuál ley? Fue lo que se te enseñó desde pequeño, la instrucción. Y tu corazón guarda mis mandamientos. O sea, ¿en dónde debemos guardar los mandamientos? En el corazón. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Qué es lo que hace cumplir los mandamientos? Cuando yo cumplo los mandamientos, ¿qué me da? Pues yo encuentro vida. ¿Mm? Y no solamente vida aquí, sino vida en el porvenir, vida en lo que viene, abundancia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Vean lo que está diciendo. ¿Cuáles son las banderas que debemos de tener? La misericordia y la verdad. ¿Y qué le dice Jacobo al apóstol Pablo? Allí le dice, o relatando el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, dice, y él me dio la diestra de justicia, y cuando me dio la diestra de justicia me dijo, pero no te olvides de las viudas y de los huérfanos. ¿Y qué es lo que dice Jacobo en el capítulo 2? ¿Qué dice? El mejor evangelio es que el mejor evangelio y la mejor religión para el mundo es que visita a los huérfanos, atiende a los desamparados, guarda a las viudas. De aquí sí lo tengo que decir. ¿Recuerdan ustedes que había una mujer que estaba esperando la consolación? Que cuando Jesús nació y fueron y lo llevaron y lo presentaron al templo para circuncidarlo, había una mujer. Allá el texto dice, allá creo que es el texto en Lucas, capítulo 3, creo que es capítulo 3, dice, y esta mujer que llevaba más de 80 años viuda, porque a los 8 años de estar casada, enviudó. Y no se quiso casar, sino se mantuvo allí, viuda. 80 años esperando ver al Salvador. ¡Wow! Hay veces nosotros desfocamos y nuestra vista. ¿Cuál es nuestra vista? ¿Hacia dónde tengo mi mirada? ¿Mi mirada en dónde está? Ahora, ¿ella se podía casar? Se podía haber casado. Pero ¿en dónde ella tenía su visión? La visión ella la tenía desde Mesías. No me interesa si me voy a casar, no me interesa si voy a hacer, no me interesa. Mi visión es hacer lo que yo quiero hacer, y lo que yo quiero hacer, como dice el salmista ya en el Salmo 27, verso 4, ¿cierto? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días, para estar allá, para buscar, para inquirir. Y ese es el lema que nosotros tenemos en este año. Ese es el punto. Pero sigamos allá. Lo pusiste. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aleluya, es hermoso ese verso. Es interesante, si usted se lo sabe, si usted lo tiene, muy bueno de retener la palabra. Verso 5 de Proverbios capítulo 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Y esto, aquí está, venga, espere un segundo, ¿usted qué es lo que tiene? Si quieres apágalo, amor, si te sientes... ¿Mm? Entonces, está allí, o sea, no te apropies en tu qué, tu propia prudencia.
¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan allá la máxima de Jeremías que dijo Dios? Me desecharon a mí, fuente de agua viva, y se hicieron para sí cisternas rotas. Ah, interesante, porque no dice se apoyaron en cisternas rotas, buscaron otras cisternas que estaban rotas, no, ¿qué dijeron? Se hicieron para sí. Y eso es la humanidad. La humanidad busca ¿qué? Lo suyo. ¿Y qué es lo que dice allá del amor? El apóstol Pablo, que no busca lo suyo. Y cuando habla ya del mandamiento, de los mandamientos, bueno, ¿cuál es el mayor mandamiento y cuáles son los mandamientos? Él dice que amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si es el deseo para ti, y eso lo vamos a buscar y lo vamos a encontrar en el otro punto, si es importante, si tú eres importante para Dios, los demás también serán importantes para Dios. Y eso es ley. Y hay que mirarlo. Verso 13 sobre el mismo capítulo. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que ¿qué? Que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. ¿Mm? Más que el loro fino, o sea, un loro carísimo. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. ¿A qué? ¿A qué? A la sabiduría y a la qué? Inteligencia. Allá lo que está hablando es tener claridad de todo lo que nos rodea. ¿Ustedes tienen claridad? Pues es lo que nosotros debemos buscar. Y por eso intentamos ¿qué? Ver el punto primero de la claridad y después entrarnos a esto. ¿Por qué? Porque cuando vengo a la claridad obtengo un panorama grande y sé y puedo reconocer la grandeza de Dios. Y es allí donde el apóstol Pablo se apoya, allí en Filipenses. He vivido con platos finos, he vivido con platos escasos, he vivido con ropas lujosas, pero he vivido también con ropas que no son tan lujosas. Pero no importa si con lujos o con lo sencillo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque no es lo que yo visto, no es lo que yo como, sino es lo que yo veo en Dios. Y allí se encuentra la sabiduría. Porque cuando uno es sabio, te buscan porque tú eres sabio. Te buscan porque tú eres inteligente. Y te recompensan por lo mismo. Pero cuando yo quiero hacerlo todo a mi manera, todo, no voy a obtener la recompensa que es. Y quiero terminar aquí con unos versículos. Verso 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaron rocío de los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuerdes, acuestes, si cuando te acuerdes de acostarte, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Cuántas veces nos hemos desvelado? ¿Cuántas veces algo nos ha desvelado? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no estamos completos, porque nos falta. Señor, este sí pudo viajar y yo no pude. Señor, este tiene mejor zapato y yo no. ¿Eh?
llegarán los momentos que se te concederá. Es interesante, yo les animo a que estudien todo ese capítulo 3 de Proverbios, es muy interesante. ¿Cómo lograr el favor de Dios? ¿Cómo poder lograr el favor de Dios? No, es ahí, estamos ahí, sí, en ese mismo punto estamos ahí, en otro titulito. No sé cuántos titulitos los tengas ahí. Ok, sí. ¿Cómo lograr el favor de Dios? Vaya conmigo al verso 7. Someteos, pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resisto al diablo? ¿Cómo resisto al diablo? Es interesante, porque cuando yo hablo de Satán, estoy hablando del opositor, y cuando yo estoy hablando del diablo, estoy hablando del contendor. Teniendo autocontrol. ¿Cómo? Sí, autocontrol. ¿Cómo? Sí, pero yo me someto a Dios y tengo autocontrol. Pero ¿cómo tengo autocontrol? Lo acabamos de leer. Muy bien, sabiendo la ley, teniendo sabiduría. Porque es que, aunque nosotros tenemos allí la palabra, yo puedo decir, teniendo autocontrol, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. ¿Es así? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy, ¿qué? Apoyándome en mi propia prudencia. ¿Y qué decía el proverbista? No te apoyes en tu propia prudencia. Porque es que nosotros el autocontrol es ese. No, no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Voy a mirar para otro lado y verá que él se me va. Voy a pensar en otra cosa y voy a comerme un dulce para no de gula. ¿Y qué estoy haciendo eso? Ahí. Estoy autorregulándome. Pero aquí no está diciendo autorregúlate. No, no está diciendo. Dice sométete a quién? A Dios. ¿Y qué es someterme a Dios? ¿Cuáles son los principios que Él tiene? ¿Cuál es la palabra que Él tiene? ¿Cuáles son los pensamientos que Él tiene? ¿Cuál es el deseo que Él tiene? Porque cuando yo me someto a Él, ¿cuándo me someto? Y aquí es en donde viene la palabra que estábamos mirando. No sé si la tenemos ahí todavía en el tablero. Moichalis, ¿cierto? No sé si lo puedes agrandar o no. Tú mirarás. Cuando yo humillo o yo me humillo. Yo tengo algo en mí. Tengo algo en mí. ¿Y qué es lo que yo tengo? Puedo tener conocimiento de algo bueno, puedo tener deseos, puedo tener tantas cosas, ¿sí? Que hay cosas que yo las puedo autocontrolar, como dice Esperanza. ¿Sí? Yo me puedo autocontrolar, ¿sí? Cuando yo me corto, yo sé que me puedo poner una bendita, ¿sí? Y al ponerse una bendita, pues la bendita simplemente uno sabe que uno se la cambia y se la va cambiando y la herida se le va sanando. Pero si es una herida más profunda. Pero yo no he visto el primero que coja un cuchillo para autocortarse y él mismo decir, ay, sí, me corté. No, venga, me voy a hacer la curación. ¿Sí o no? Pero lo que está diciendo aquí Jacobo es ese. O sea, nosotros sabemos hacer lo bueno, no lo hacemos. Como no lo hacemos, entonces nosotros nos dejamos guiar por todo lo malo. Espérense un segundo. Pues lo que nosotros tenemos que hacer es someter todo nuestro conocimiento a Dios. Obedecer a Dios. Porque cuando yo obedezco a Dios, de esa dinámica de obedecer a Dios, puedo resistir al diablo. De la única manera que el enemigo se aparta es cuando yo me pongo firme en la palabra de Dios y yo digo, espérate un segundo, es que yo sé quién es Dios.
espérate un segundo. O sea, si Dios me ha llamado, si Dios me ha establecido, si Dios ha hecho tantas cosas por mí, ven, yo, es importante que yo me someta a Él, a su palabra, y que diligentemente lo haga. Aunque yo también esté pasando por un tiempo de prueba. Y esto lo saco, ¿sabe por qué? Porque eso fue lo que estaba diciendo Jeremías, allá en el capítulo 46, 45, cuando le llegaron los príncipes y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Y qué dijo Jeremías? Pues yo voy a buscar la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Quédense, pero dijo que, quédense nomás. Quédense y sométanse a la voluntad de Babilonia, de Nabucodonosor. Que aunque estén bajo Nabucodonosor, él no les hará daño y él los dejará vivir. Pero si ustedes se van en contra, hasta donde vayan, les va a encontrar la muerte. Y esto es importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi deseo? Porque es que estás en mí. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Vea, si ve cómo está diciendo aquí, acérquense a Dios. ¿Mm? Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Ah, ya, todos los que, ¿por qué camino cojo? Hago, como cual, no, espérese un segundo. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice Dios? Y eso es lo que vamos a hacer. Y por eso termina diciendo allí, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Y ese es el punto importante para esta noche. ¿Eh? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo debemos pedir? Bueno, podemos pedir para nuestros deseos, claro. Pero espérate un segundo. Lo que estamos pidiendo es para restregárselo al otro, para decir, ah, es que yo sí puedo y usted no. Y aquí está hablando, es desde la iglesia, o sea, desde la congregación. Aquí no estamos hablando de aquellos que están en el mundo, porque, pero yo sí lo puedo hacer. O sea, yo puedo decir, wow, espérate un segundo. Y eso era lo que decían los profetas. Mi Dios me da muchas cosas. ¿Por qué? Porque mi Dios es más fuerte que el tuyo. ¿Mm? O sea, ahí no está hablando ante ellos, ahí está hablando ante los hermanos. Para nosotros no debe haber ningún tipo de rivalidad. Pongámonos en pie y vamos a terminar. Vamos a orar y vamos a... Si hay alguno que tenga alguna petición, la puede dejar ahí en el chat. Y los que están aquí, ustedes mismos pueden orar por ella, que Dios se la suple. Vamos a orar por peticiones y vamos a orar también por todo lo que necesitemos. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres bueno, maravilloso, tú eres grande, tú eres poderoso. Tú eres quien conoce nuestra entrada y nuestra salida. Tú conoces qué hay en nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón. Y te pedimos, Dios, que cada vez nos enseñes más a someternos a ti. Que cada vez más nos enseñes a tener nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Que te podamos creer, que podamos creer a tu palabra, a tu ley, que podamos guardar y atesorar tu palabra y esas leyes que hay allí, que traen a nosotros sabiduría e inteligencia, que nos hacen sabios, que corrigen nuestra conducta, que corrigen nuestro corazón, nuestras intenciones. Perdónenos si hemos vivido o si vivimos una vida de fantasía. Perdónanos si vivimos una vida solamente mostrando qué es lo que tenemos, qué hacemos, qué podemos comprar, qué podemos hacer. Perdónanos, Dios. Que todo lo que hagamos no lo hagamos para contienda, ni para tener ira,
ni para despreciar al que no lo puede hacer. Más bien, en nuestro corazón siempre haya un corazón allá lleno de bondad, lleno de paz, lleno de misericordia. Que tu gracia esté sobre nosotros y que encontremos tu favor de día y de noche. Manténnos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Asimismo, Dios, si alguno, como dice tu palabra y como vamos a ver más adelante, si alguno está enfermo entre nosotros, oramos para que la sanidad del Todopoderoso llegue a su vida, la salvación y la sanidad. Si hay alguno que esté teniendo allí un problema sentimental, problema en su alma, en su mente, en el nombre de Jesús, oramos para que su psiquis sea establecida nuevamente, para que su estado emocional sea renovado, para que su corazón sea limpio. Oramos también, Dios, por si hay alguien que esté pasando por algún tipo de necesidad. Oramos, Dios, para que tú seas fortaleciendo allí, fortaleciendo los brazos caídos, fortaleciendo los huesos, renovando las fuerzas. Si hay personas hospitalizadas, si hay personas allí en la cama, oramos para que su vida sea sana en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Llévanos con bien. Tu palabra es el bien de nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dos cosas. El viernes no tenemos clase porque tengo que hacer una vuelta. ¿Tan raro no? Ah, dije tampoco. Ah, bueno, sí, tambor. Entonces, el viernes no hay clase y el sábado sí hay reunión. El sábado a las 3 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¡Wow! Nos vemos. Chao.